Estimados hermanos y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a la lección en el día de hoy. Hoy quisiera enfocarme a las actitudes que en dado momento podemos nosotros presentar o podemos nosotros disponer para con la palabra del Señor. Y es que en las dos lecciones anteriores aprendimos en primer lugar lo que es verdaderamente la Biblia, la palabra de nuestro Señor. Vimos también, después de ello, en segundo lugar, que el propósito fundamental, el propósito principal de la Biblia es ofrecernos salvación, santidad, sabiduría. Teniendo en cuenta lo que es la Biblia, pero también su propósito tan noble, preguntémonos, ¿cuál es mi actitud para con la palabra del Señor? Ahora bien, cuando hablamos de la actitud, nos referimos principalmente a una postura, una disposición o un comportamiento bien determinado para con alguien o para con algo en particular. Y es que existen al menos dos tipos de actitudes básicas en relación con cualquier persona o cualquier cosa. O nuestra actitud es buena, es correcta, es adecuada, o por el contrario, es mala, deja mucho que desear, es completamente negativa. Entonces, ¿cuál es mi actitud para con la palabra de nuestro Señor Jesucristo? A través de la Biblia vemos distinto tipo de actitudes, como por ejemplo en Lucas capítulo 4 y en el verso número 28, donde se nos dice que al oír estas cosas, es decir, lo que Jesús estaba predicando a sus paisanos allí en Nazaret, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Para muchas personas, muchísimas en realidad, la palabra del Señor causa estupor, causa irritación, causa enojo. Pero por otro lado, para muchas otras, sucede exactamente lo mismo que en el caso particular de María, la hermana de Lázaro y de Marta, de quien en Lucas capítulo 10 y en el verso número 39 se nos dice que se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Entonces, mientras unas personas se indisponen para con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para otras es algo digno de escuchar, fascinante, bello, pero sobre todo, y como lo vimos en la segunda lección, provechoso desde el punto de vista espiritual y práctico, desde el punto de vista moral. En Salmos capítulo 50 y en el verso número 17, el Señor llama poderosamente la atención del pueblo de Israel a través de estas palabras. Pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Desde siempre el pueblo de Israel ignoró aquello que Dios le dijo, incluso lo desechó para volverse atrás a la idolatría, a sus pecados, a todo aquello que deseaba. Esto mismo es prueba y también es algo evidente y repetido en muchas personas en nuestros días también. Existen aquellos a quienes la palabra no solamente no les interesa, pero la denigran, la cuestionan, la desechan para sí mismos. Y también está el otro lado de la moneda, que lo vemos en Hechos 2:41. Cuando el apóstol Pedro, después de haber predicado su enseñanza, nos dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos entonces que mientras algunos desechan la palabra, otros la reciben con docilidad, la reciben con buena disposición, obedeciendo aquello que ciertamente Dios, por medio de esa palabra, nos demanda. Pero vuelvo a hacer entonces mi pregunta, esa misma con la cual iniciamos esta lección, la cual precisamente da el título a esta
serie en particular de estudios. ¿Cuál es mi actitud para con la palabra del Señor? Esto mismo demanda un examen serio de parte de nosotros, pero demanda también el estudio y es precisamente de esto que vamos a observar. Hoy quiero hablarles acerca de la parábola del sembrador. Hoy quiero que a través de estas palabras dichas por el Señor Jesucristo en su momento podamos aprender acerca de las distintas actitudes que en dado momento una persona puede manifestar o puede demostrar. En primer lugar, en Lucas capítulo 8 y entre los versículos 4 al 15, aunque la parábola del sembrador se encuentra registrada en los 3 evangelios sinópticos, pues bien, allí el Señor Jesucristo nos cuenta una historia muy sencilla, una historia que todos podemos entender, la cual trata acerca de un sembrador quien tenía un terreno, seguramente era el suyo, probablemente también podría ser de algún otro propietario, pero a través de esa historia, y es el punto fundamental de la parábola, Cristo nos quiere ilustrar de manera clara aquello que tiene que ver con la lección del día de hoy para nosotros. Es decir, acerca de cuál es la actitud que en dado momento podemos manifestar para con el evangelio del Señor, para con el mensaje de Jesucristo. En esta narración, en la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo nos presenta 3 personajes principales. En primer lugar, nos habla de un sembrador allí, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas y en el versículo 5. Pero también en ese mismo versículo y en la segunda parte nos habla de una semilla. Y finalmente nos habla de los 4 tipos de terreno, de las 4 tipos de actitudes o de las 4 personas que en dado momento reciben la palabra, de cómo la reciben. Así que a partir de la pregunta que hacen los discípulos en el versículo 9, Señor, ¿qué significa esta parábola? Pues el Señor no solamente continuó con la narración de la misma, sino que explica exactamente lo que quiere decir dicha parábola. Y es a partir de los versículos 11 al 15 donde hallamos el entendimiento claro acerca de toda la narración. Pero para continuar nuestra lección, analicemos en primer lugar cuál es el contexto en el que se encuentra esta parábola. O en otras palabras, ¿por qué el Señor apeló a esta parábola en ese momento tan particular? Si vamos a Lucas capítulo 8 y al versículo número 1, podemos observar en primer lugar que Jesucristo mismo se identifica de manera implícita con el sembrador de su semilla, es decir, de la palabra del Señor. Todos y cada uno de aquellos que en dado momento compartimos el mensaje de Dios, todos los que predicamos el evangelio de Cristo, los que de una u otra forma, en uno u otro momento, tenemos la posibilidad, pero también el mandamiento, la orden de parte de Dios para compartir, para hablar, para anunciar el evangelio, en ese momento nos convertimos también en sembradores. Pero allí en el versículo 1, el Señor precisamente manifiesta la importancia en relación con el trabajo que desarrolla el sembrador. Y quiere hacer énfasis en 3 puntos fundamentales. En Lucas capítulo 8, versículo 1, se nos dice lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Pues bien, lo que allí se nos evidencia, lo que allí se nos presenta, sencillamente nos ofrece 3 grandes principios que todo sembrador, que todo evangelista, que todo predicador debemos tener en cuenta en nuestro propio trabajo de sembrar
la palabra del Señor. En primer lugar, observemos que el texto bíblico nos dice que Jesús iba. Y es que muchas veces existen algunos creyentes quienes prefieren esperar a que las personas vengan hacia ellos, a que se acerquen quienes necesitan de la voluntad del Señor. Pues bien, el Señor nos manifiesta claramente que es el sembrador quien ha de movilizarse. Es el sembrador quien debe desplazarse en la búsqueda de las almas. Él, el sembrador, es quien debe salir al campo para sembrar su semilla. Lo segundo que nos dice este versículo tan interesante es que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas. Esto tiene que ver con la cobertura sobre dónde sembrar la palabra del Señor o la buena semilla. Pues bien, aquí se nos manifiesta que dicha cobertura es amplia, es grande, es enorme. Nunca debemos nosotros restringir a una persona, por terrible que pueda ser, por pecadora que pueda ser, a escuchar el mensaje del Señor. Y lo digo porque muchas veces he escuchado a ciertos hermanos manifestando que aquel individuo nunca ha manifestado, ha mostrado una buena disposición para las cosas del Señor. Aquel es un borracho, aquel es un mentiroso, aquel es un ladrón, aquel es un fornicario. Ellos son los que necesitan sanidad espiritual. Estas personas son a quienes se les debe predicar del evangelio. Porque, como podemos observarlo, es a todo el mundo a quien el Señor Jesucristo envió a los apóstoles. Y es todo el mundo el que ha sido tristemente impregnado del pecado. Por lo tanto, todos necesitamos salvación. No limitemos el evangelio a nadie. Todos merecen oír de la palabra. Y finalmente este versículo nos declara: ¿qué es eso de sembrar la palabra, la semilla? Es predicar, es anunciar el evangelio. Lo digo porque muchas veces existen ciertas personas que pretenden convertir a otras a través de argumentos humanos, a través de ideas personales, a través de ciertos artificios. Mis hermanas y hermanos, la única manera para convertir a las personas es a través de la predicación fiel del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, teniendo esto en claro, Cristo mismo nos manifiesta, nos presenta la disposición que se requiere para todo sembrador de la palabra. Vemos en él diligencia en lugar de negligencia. Vemos en él desplazamiento en lugar de aguarnecerse, en lugar de quedarse estático o sedentario en su lugar. Esa actitud nos debe enseñar algo también a nosotros. Y es que tenemos que trabajar, hermanas y hermanos, con esfuerzo. Debemos sembrar la semilla con esperanza. Debemos sembrar la semilla con continuidad, sin restricciones, a todas las personas que en dado momento nos rodean. Ahora bien, continuando con la lección, se nos dice en Lucas capítulo 8 y en el versículo 4 lo siguiente: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. Hermanos, esa multitud de oyentes que seguían al Señor Jesucristo eran precisamente aquellos a quienes el mismo Señor estaba dirigiendo su parábola. ¿Por qué? Porque había distintas motivaciones en aquel grupo que llevaban a buscar al Señor Jesucristo. Es decir, unos lo seguían porque necesitaban un milagro en sus propias vidas
o en la de algún de sus seres queridos. Otros lo seguían para beneficio, para provecho personal. Incluso los escribas y fariseos muchas veces lo escuchaban o lo seguían para descubrir en qué podía fallar nuestro Señor. Jesús dirige la parábola del sembrador a aquella multitud para que ellos pudieran reconocer en primer lugar la razón fundamental por la cual debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, y entre los versículos 1 al 3, se nos dice lo siguiente. Aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar, y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo a una barca, se sentó, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Hermanos y amigos, el Señor no solamente les ha hablado a esas personas, pero también nos sigue hablando a nosotros. Y hoy en día es muy probable que todos los que sigamos a Jesús también lleguemos a convertirnos en una gran multitud. Pero la razón de la parábola es exactamente la misma. Tiene que ver por qué estamos siguiendo al Señor Jesucristo o cómo estamos escuchando su mensaje. ¿Qué es una parábola? Pues bien, según el Diccionario General de la Lengua, una parábola es una narración breve y simbólica de la cual se extrae una enseñanza moral. Allí nos agrega que Jesús explicaba sus doctrinas con parábolas. Además de lo anterior, el libro llamado Los Evangelios Sinópticos, la vida y enseñanza de Jesús, acerca de la parábola dice lo siguiente: una parábola es una historia corta o una ilustración con un significado espiritual. Sumado a esto, el diccionario Vine de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento confirma: la parábola denota literalmente poner al lado algo. Está relacionado con parábolo, es decir, arrojar o depositar al lado. Comparar significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Entonces, debido a la multitud de personas que le rodeaban, Jesús manifiesta esta parábola. En Lucas capítulo 8 y en el versículo 8 se nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús quiere enfatizar en la importancia del mensaje que está dirigiendo a aquellas personas. El Señor desea que entendamos que no solamente debemos seguirlo para buscar algún milagro, para mejorar nuestra situación personal, ya sea en lo físico, lo material, lo emocional, pero sobre todo para que nuestra situación espiritual sea de vida nueva. Y esto depende fundamentalmente de la disposición de cada uno de nosotros para con el mensaje a nuestro Señor. No se trata entonces de seguir solamente al Señor por razones que en dado momento son importantes, sino por la mejor razón, es decir, para captar lo que quiere decirnos a través de su palabra, para convertirnos en sus discípulos, para ser hacedores de su palabra. En Lucas capítulo 6 y entre los versos 46 al 48 nos dice el mismo evangelista lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Quiero detenerme aquí para que enfaticemos en el versículo número 47. No se trata solamente de venir a los pies de Jesucristo.
Muchos están buscando al Señor, como dijimos hace un ratito, por un milagro personal, por mejorar de pronto su calidad de vida desde el contexto económico o emocional. La verdad es que venir a Jesucristo debe fundamentarse en escuchar lo que tiene que decirnos. Pero más allá de escucharle, es o se trata de hacer en nosotros vivo su mensaje, de obedecer a su palabra. Siguiendo con Lucas capítulo 6, versículos 46 al 48 se agrega: es semejante a un hombre que edifica una casa, el cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre una roca. Y viniendo una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar bien edificada. Hay tres cosas fundamentales que debemos hacer. Primera, venir al Señor. Segunda, escuchar su mensaje con atención. Tercera, poner por obra su mensaje. De esto se trata el venir a Jesucristo. Más que de buscar cualquier beneficio personal, físico, económico, emocional, se trata de escuchar su mensaje y de aplicarlo a nuestra vida. A todo lo anterior, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 se agrega lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál era la obra tan terrible que estaban haciendo aquellos hombres como para que el Señor Jesucristo los llame hacedores de maldad? ¿Acaso eran unos adúlteros o fornicarios? ¿Acaso eran unos malhechores o ladrones? ¿Acaso eran hombres impíos o falsos maestros? De ninguna manera. El versículo 21 nos dice que todos aquellos hombres conocían al Señor, confesaban su nombre. Incluso el verso 22 nos agrega que profetizaban, que hacían milagros, que exorcizaban en el nombre de Jesús. Pero un hacedor de maldad no tiene que ver con este tipo de personas. Un hacedor de maldad, según el versículo 21, es aquel que escucha la palabra del Señor, pero no la pone en práctica. No obedece a la voluntad de Dios. A esto mismo, Santiago capítulo 1, en los versos 21 al 22, agrega lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. De lo que se trata entonces en esta lección y de lo que tiene que ver el mensaje fundamental de la parábola del sembrador es de no solamente venir al Señor y de escucharle con atención. Se trata fundamentalmente de obedecer a aquello que nos dice. Y teniendo en claro el significado de la parábola, concluyamos entonces esta lección mostrando que la parábola del sembrador apunta principalmente al tipo de actitud que en dado momento podemos tener con el mensaje del Señor. Y es que tenemos dos posibilidades. O bien tenemos una buena actitud para con el mensaje de Cristo, o por otro lado, tenemos una actitud negativa y cuestionable. ¿Qué tipo de actitud entonces se destaca entre nosotros para con el mensaje del Señor? ¿Qué razones son las que me motivan a buscar al Señor Jesucristo? ¿Somos buenos oyentes? ¿Prestamos atención a lo que se nos dice por medio del Evangelio?
o fácilmente lo olvidamos, o somos presencias ausentes, que no estamos prestando la atención suficiente. Pues bien, ¿qué hacemos después de oír la palabra? ¿La ponemos en práctica? ¿La desechamos rápidamente? En la próxima lección estaremos analizando los distintos tipos de oyentes del mensaje del Señor. De esa manera, les agradezco por su amable atención. Espero que este mensaje haya sido fiel al Evangelio, traiga a todos ustedes edificación y les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.